Señor presidente, colegas diputados, pueblo de Venezuela, el objetivo fundamental del acuerdo que va a ser aprobado hoy tiene que ver con lo que pasó en el Parlamento Europeo el día 25 de octubre, hace algunos días, cuando se discutió la situación venezolana. No solo a partir de allí, en todos estos meses, nosotros como venezolanos tenemos que agradecer profundamente a la comunidad internacional la actitud combativa de acompañamiento al pueblo de Venezuela en la profunda tragedia que como país estamos viviendo. Gracias al Parlamento Europeo, gracias a la Unión Europea, gracias a los países latinoamericanos, gracias al Grupo de Lima, gracias a Norteamérica, gracias a la mayoría de los países del mundo que están claros en que cuando la democracia está en riesgo en cualquier país del mundo, es fundamental que todos nos centremos en la lucha por la defensa de esa democracia. Y hoy el pueblo de Venezuela se siente profundamente agradecido porque indudablemente nuestra realidad es tema de discusión, pero no solo de discusión, es tema de acción en toda la comunidad internacional. Y eso es algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos, porque sabemos que la presión internacional es importante, pero también sabemos que tenemos que profundizar la presión interna, que tenemos que profundizar la presión política, social, institucional, de manera que logremos establecer los mecanismos que permitan que haya un cambio en nuestro país y que acabemos con esta dictadura de Nicolás Maduro y podamos lograr que el país pueda reencontrarse con la democracia y recuperarse para que nuestra gente pueda vivir mucho mejor. Ese es el sentido fundamental del acuerdo que hoy aprobaremos. Pero hay que ir a lo particular también. El Parlamento Europeo ha dicho que no hay forma de superar la crisis venezolana si no se cumplen con algunos aspectos que son para ellos y para nosotros totalmente obligatorios. La liberación de los presos políticos, el cese a la persecución, a la cárcel, a las torturas que en nuestro país suceden. Un nuevo Consejo Nacional Electoral que permita que se hagan elecciones libres, sin inhabilitados, con reglas de juego a través de las cuales la gente pueda decidir y nuestro pueblo recupere la soberanía que ha perdido por culpa de quienes están en el poder. Reconocimiento a la Asamblea Nacional legítima, que es esta Asamblea Nacional, a la que tenemos que cuidar, a la que tenemos que defender. Yo no estoy de acuerdo con que vengamos aquí con adjetivos calificativos. No estoy de acuerdo con que se diga que el que vota por un acuerdo es patriota y el que vota por otro acuerdo es apátrida. Creo que eso no representa lo que la unidad puede significar para un país que requiere de la participación de todos nosotros. Pero también ese acuerdo del Parlamento Europeo establece la exigencia de la disolución de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que esas son cosas con las que todos estamos de acuerdo. Pero también ese acuerdo de la Unión Europea invitó a los países de Europa a sumarse a la investigación que ha sido solicitada ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad en contra de Nicolás Maduro. Indudablemente que todos tenemos la obligación de estar de acuerdo con todo eso. Pero además acogieron las sanciones que han sido impuestas por distintos gobiernos, no en contra del pueblo venezolano, sino sanciones en contra de personeros de este régimen dictatorial que evidentemente han hecho profundo daño. Pero además establecieron que es fundamental investigar en profundidad la muerte de Fernando Albán. Cada vez que podamos, cada vez que tengamos la oportunidad de hablar en público, tenemos que decir que hay un hombre que entregó su vida por la libertad de Venezuela, que es Fernando Albán, y que todos los venezolanos tenemos que reivindicarlo en la lucha por la reconstrucción de la democracia venezolana. Pero también dijeron que es importantísimo que los presos políticos salgan en libertad, porque no hay ninguna razón para que estén presos. Y ahí está el caso
de Juan Requesens, 91 días secuestrado por una dictadura que lo acusa sencillamente de haber pensado distinto, porque todos sabemos que nada en absoluto tiene que ver con ningún magnicidio. Pero también la alta representante de la Unión Europea ha dicho con toda claridad que por culpa de Maduro y su régimen no hay forma alguna de que nosotros podamos lograr ir a un proceso de diálogo o negociación en este momento. Y en la estrategia los momentos son muy importantes. Por eso yo no creo a veces que haya tantas diferencias, sino que tenemos que ponernos de acuerdo en cuanto a cuándo es el momento para que pueda haber una negociación. Y el momento en que pueda haber una negociación es el momento en que tengamos la fuerza suficiente y la presión suficiente para que esa negociación signifique la salida de Nicolás Maduro y no la normalización de las cosas y la permanencia de Nicolás Maduro en la presidencia de la República. Sentarse a negociar para normalizar las cosas no es lo adecuado. Lo adecuado es que sigamos ejerciendo presión y que nos sentemos a negociar para garantizar que se vaya Maduro y que podamos reiniciar un proceso de reconstrucción de nuestra patria venezolana. ¿Dónde está entonces la diferencia de ambos acuerdos? En la posibilidad de que este Parlamento le dé una sanción moral a una persona que, tenemos que decirlo, es una vergüenza para la democracia mundial. Y esa persona tiene nombre y apellido: José Luis Rodríguez Zapatero. Esa es la única diferencia que hay en los dos acuerdos. Todo lo demás es absolutamente igual. Yo me pregunto por qué no se defendió en esta tribuna, con todo respeto a los oradores que defienden la primera propuesta, por qué no defendieron la situación de sacar al señor Rodríguez Zapatero del acuerdo. Bueno, yo quiero defender la posición de incorporar en ese acuerdo una sanción moral en contra de José Luis Rodríguez Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero ha venido a este país para, en una supuesta función de mediación, prestarse de una manera absolutamente irresponsable a las pretensiones del régimen de Nicolás Maduro. Y ante eso, nosotros como parlamentarios, como depositarios de la soberanía popular, como representantes de los ciudadanos de Venezuela, tenemos la responsabilidad también de dar un mensaje al país. Y ese mensaje al país tiene que ser que repudiamos la posibilidad de que en cualquier proceso de negociación que se vaya a dar, cuando estén dadas las condiciones, pueda presentarse el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero como presunto mediador. No es mediador absolutamente de nada, es parte de un conflicto que vive el país y es parte que acompaña a la dictadura de Nicolás Maduro. Yo quisiera saber si a él le gustaría tener como presidente del gobierno español a un dictador violento que ha producido muerte y persecución y que ha producido la destrucción del pueblo venezolano, como es el caso de Nicolás Maduro. Venezuela vive una profunda crisis y en este momento es fundamental que nosotros actuemos en función de tener claro que hay que tener una actitud combativa. Este no es un momento sino de definiciones. Y en esas definiciones tenemos que darle mensajes contundentes al pueblo venezolano. Y este acuerdo que estamos proponiendo es un acuerdo que recoge completamente el acompañamiento a la Unión Europea en todo el proceso que han tenido, a través del cual han sido solidarios completamente con Venezuela, pero también recoge una sanción moral en contra de José Luis Rodríguez Zapatero. No creo que eso ha debido ser una razón para que se vote diferenciadamente, pero al final la democracia se impone y tendremos entonces que ir a esa votación. Lo que sí quiero decirles es que en este tiempo Venezuela nos está observando y la actitud que nosotros asumamos indudablemente que va a ser de alguna manera considerada por el pueblo venezolano. Yo quisiera invitar a todos los parlamentarios a que revisemos en profundidad esos dos acuerdos y que votemos con conciencia, que votemos con responsabilidad, que le demos gracias a la Unión Europea por la gestión realizada,
pero que también le demos la sanción que corresponde a una persona que ha sido una vergüenza para la democracia mundial y que ha venido a Venezuela no a utilizar la posibilidad de ser un mediador de buena intención, sino lamentablemente a beneficiarse personalmente con una posición totalmente sesgada en favor de la dictadura de Nicolás Maduro. El pueblo de Venezuela nos está observando. Y quiero decirle, para terminar, a todo el pueblo venezolano que aquí está la Asamblea Nacional, independientemente de sus diferencias, discutiendo temas importantes para el país, y que estamos totalmente convencidos de que Venezuela puede salir de lo que está viviendo si todos asumimos la responsabilidad que nos corresponde. Este no es tiempo de negociaciones, este es tiempo de definiciones. Definamos qué es lo que queremos para nuestra patria venezolana. Muchas gracias.